Dice el presidente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. No importa la hora que tú veas este live o este video o esta reacción que vamos a hacer aquí. Gracias por el apoyo al canal. Como he dicho, dice, el problema del seguro social, me voy a adentrar en el tema minero. No, perdón, es que no estoy leyendo bien. Como he dicho, terminado el problema del seguro social, me voy a adentrar en el tema minero. Reiteró el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Lo que sí me ratifico es que para poder iniciar cualquier tipo de contacto, dice contacto, yo casi leo contrato, o conversación con la empresa First Quantum Minerals, muy queridos aquí en Panamá, los 7 arbitrajes que hay contra la República de Panamá tienen que ser suspendidos, o sea, tienen que suspenderse. Tienen que sacarse, tienen que eliminarse. Son unos descarados en First Quantum. Mucha palabra, veo lo que viene ya. Después de hablar tanta suciedad de la mina, ¿cómo van a quedar? Bueno, Mulino nunca habló suciedad de la mina. Aclaramos esa parte. ¿Cómo está? Esta semana usted tuvo una reunión con las personas que representan a los proveedores de la mina. Sí. Quisiera que me diera algunos comentarios sobre lo que se conversó, qué acciones podría estar tomando su gobierno al respecto y también los señalamientos que hacen los voceros de estas comunidades que le piden que vaya personalmente a verlos, si usted tiene contemplado ir. Gracias. Bueno, Esas dos preguntas pueden parecer cizañosas, pero son preguntas válidas porque el pueblo panameño está ansioso de saber qué dice el presidente sobre... Y es una pregunta trampa también, porque el pueblo panameño está a la expectativa de que el presidente diga algo que el pueblo le guste. Pero la respuesta que va a decir Mulino me va a dejar a mí y probablemente a ti sorprendido. Escucha esto. bueno, sí tuve la reunión, fue muy instructiva. Vinieron como 6 representantes de distintas actividades que proveían servicios, bienes a las minas. 6 actividades. La situación es triste y deprimente. Uy, voy a llorar. Ya en este momento, cuidado que este momento es momento triste. Voy a llorar por los proveedores. Voy a llorar. En el estado en que están, ciertamente. Los que más capacidad tienen, pues han podido sobrevivir mejor. Hay otros que tuvieron que cerrar, otros que prácticamente se tienen que comer el inventario que tenían. Debe estar bien. Échele sal y un poquito de mentira. Venderle productos, en este caso una señora que vino, que proveía la mina exitosamente de productos de limpieza. Mira, exitosamente productos de limpieza. Ya me está dando ganas de vomitar. Para limpiezas de baño, todo lo que es limpieza en general, que a la vez requería características técnicas muy importantes, que no son las mismas con las que ella podría vender ese producto en un restaurante común y corriente, por la cantidad de gente que vivía allá, trabajaba allá, la cantidad de baños, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención un morador de Coclecito que se dedicaba a una especie de coordinador ciudadano o algo así, le entendí el nombre, no, quizás fallo en que era coordinar movimientos para llevar gente exacto, para llevar gente al trabajo, llevar gente a ver la mina, etcétera, a cero. Y me explicó la situación caótica de ese distrito de Coclecito. Distrito de Coclecito, situación caótica. En breve voy, ya voy. El que me comprometí a visitar. Porque si bien son gente muy humilde, también necesitan que el gobierno panameño vele por ellos. Como todos los panameños, pero en esos lugares mucho más. Miren, esto debe ser una gota en el agua de todas las situaciones, de todos los, no sé, cientos de personas que proveían servicios o trabajaban en la mina
que de la noche a la mañana le apagaron un switch y se acabó la mina. De la noche a la mañana le apagaron un switch. O sea, como que da a entender con esto como que fue algo inesperado que no debió pasar porque así no se hacen las cosas. Y que hoy estamos viendo con realismo y muy crudo lo que representa para la economía del país una entidad, una actividad que generaba el 5% del Producto Interno Bruto. Increíble. Gran parte de lo que estamos sufriendo hoy en Panamá es la ausencia de esas fuentes de empleo, de esa generación de riqueza que proveía la mina. Wow. Como he dicho, terminado el problema del seguro social, me voy a entrar en el tema minero. El cómo lo diré cuando tenga previsto ya la estrategia. Estamos conversando a nivel de instituciones del gobierno que tienen que el Ministerio de Comercio, etcétera, Qué mal. para ir delineando Qué mal, Molino. qué vamos a hacer con Muy la mal. No puedo adelantar en este momento ningún detalle porque no lo hay. Qué mal, es un tema muy, muy complejo. No Lo es único complejo. que sí me ratifico es que No es complejo. para poder iniciar cualquier tipo de contacto o conversación con la empresa First Quantum, los 6-7 arbitrajes que hay contra la República de Panamá tienen que suspenderse. Para poder tener la comodidad de hablar de lo que tengamos que hablar en su momento. Así que puede estar seguro el país de que tengo en mi cabeza, y lo he conversado con mis colaboradores más cercanos de este tema, ideas novedosas para cambiar el esquema de lo que fue a lo que puede ser una mina. Sinceramente, no quiero adelantar más, pero sí vamos a ir allá cuando pueda. Ayer que venía de Boca volé por encima de la mina. Mira esto. Y la verdad que es impresionante. Impresionante, ¿verdad? Yo no la había podido ver. La devastación, ¿sí? Sí, la devastación. Impresionante. La devastación. Esa es la definición de algo grande, sin duda alguna. La devastación. Así que a todas esas personas pues tengan fe que vamos a, terminado el seguro social, nos vamos a adentrar en el tema minero. Bueno, a todas las personas, y vamos a resumirlo rapidito, a todas las personas, para resumirlo, a todas las personas que están siendo afectadas, a los proveedores, a los moradores de Coclecito y este poco de lugares, les voy a recordar algo. Ustedes han sido abandonados por todos los gobiernos a lo largo y ancho de la historia de Panamá. A los proveedores, es decir, no sean tan sinvergüenzas que ustedes estaban apoyando una actividad ilegal que viola la Constitución más de 25 veces. Decirle también al presidente una cosa. Hasta un niño de 8 años, de 11 años, no importa la edad, hasta un niño entiende que tú estás patrocinando la idea de volver a abrir la mina. Porque decir que una actividad que genera el 5% del Producto Interno Bruto de Panamá, y que es gran medida, señalando así que la afectación del cierre de la mina afecta al desempleo y el chenchen, es prácticamente lo mismo que decía Nito Cortizo en su momento con el tema de invalidez, vejez y muerte, que sin eso no se salvaba nada. Molino, los panameños no somos estúpidos. Los panameños sabemos que con este discurso lo que estás diciendo es querer provocar la lástima de los panameños con la gente de Coclecito, que por culpa de tu gobierno y de todos los gobiernos anteriores están abandonados. Y mientras estuvo la minera, esa gente no se enriqueció. ¿Dónde están los 500 millones? ¿Dónde está la plata que generó el Producto Interno Bruto del 5%, como dices? Esos 500 millones de dólares, ¿dónde están invertidos? Entonces, no nos hagamos los estúpidos. Los panameños no somos estúpidos. Y no nos vamos a comer este cuento, y eso no va. ¿Y qué vas a conversar con esa gente? Terminando con lo del seguro, si la gente no quiere el aumento de la edad de jubilación. Supuestamente ibas a empezar lo de la minera en enero. Estamos acabando febrero. Y todavía no hay chenchen. ¿Cuándo vamos a activar la economía? ¿Hay que activar la mina para activar la economía? Molino, fue una muy mala respuesta, y no hay que ser... Vuelvo y repito, un niño de 8 años entiende que quieres abrir la mina. ¿Y adivina qué? No vas. You know. Bra.